Bueno, entonces, para poner un poco más de contexto, voy a tomar un sistema eléctrico construido por dos componentes que son una resistencia y un capacitor que está ubicado. Entonces, este sistema que estoy colocando acá, le voy a conectar una señal X de T que puede venir de un generador de funciones o de cualquier cosa que me genere un cambio de energía eléctrica, y voy a medir entonces los cambios que hay en el valor de voltaje de la resistencia y el capacitor que está acá, que es estos dos niveles que están acá. Entonces a este voltaje le llamo VRDT, a el valor de la capacitancia o el voltaje de la capacitancia le llamo VCDT, y yo quisiera saber entonces cuál sería el valor del voltaje en el capacitor para cualquier tiempo que esté transcurriendo. Dado que este sistema es un sistema que está en serie, entonces la corriente que circula por acá, IDT, es la misma para los dos componentes que están ubicados acá. De manera individual necesito saber entonces las relaciones que existen de corriente y voltaje para cada uno de los componentes, y el valor del voltaje en función del tiempo es entonces el valor simplemente de la resistencia por el valor de la corriente que está pasando ahí, ¿no? Y por lo tanto también conozco lo opuesto, ¿no? El valor de la corriente sería entonces el IDT es igual al valor del voltaje en la resistencia sobre el valor propiamente de la resistencia. Un poco complicado sería entonces la descripción del valor del voltaje en el capacitor. Entonces el voltaje en el capacitor lo defino como el inverso de la capacitancia, que es 1 sobre C, por la integral desde 0 hasta el valor de tiempo que yo estoy calculando de la corriente en función del tiempo, diferencial del tiempo, más un valor de voltaje de 0 que defino como el voltaje que tiene inicialmente el capacitor. Y si el voltaje en el capacitor es la integral de la corriente, entonces la corriente en el tiempo es igual a la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo. ¿Por qué tiene esta relación que tengo aquí descrita el valor de la capacitancia y cómo se construye un capacitor en la vida real? Bueno, un capacitor en realidad es un sistema, y por eso se dibuja así, de dos placas que están separadas por un componente que es dieléctrico, o sea que no permite el paso de la corriente formalmente, ¿no? Entonces, cuando yo coloco electrones en este lado, o sea, pongo aquí valores de electrones y voy juntando electrones, el sistema eléctrico va a tratar de permanecer en un sistema estable de carga, y por lo tanto van a empezar a conectarse protones de este lado, haciendo que haya una diferencia de voltaje en esta placa que depende de cuántos electrones estoy inyectando a esta placa que está acá. Por eso el valor de voltaje tiene que ver con el valor de la corriente que yo le estoy poniendo. Si no le pongo corriente al valor del voltaje, bueno, al capacitor, entonces el valor de voltaje va a ser 0, porque va a tender a ser estable o a descargarse el capacitor que estoy colocando acá. Entonces, conforme le voy poniendo más electrones, eso es lo que significa justamente el valor de la integral, el valor de voltaje va a ir incrementando en función de este valor o de esta integral que tengo acá. La corriente entonces justamente la puedo ver como lo opuesto. Si este valor de voltaje tiene mucha carga, entonces la corriente va a ser la operación, así como está definida, va a ser la operación opuesta de lo que estoy haciendo acá, que en este caso estoy tomando la integral. Entonces lo opuesto sería justamente la derivada, y aquí me falta multiplicar por un factor que es el factor de C para despejar esta relación que tengo acá. Entonces, con estas definiciones de la energía o de los componentes de energía, voltaje y corriente son términos de energía para un sistema eléctrico, puedo entonces escribir una ecuación que me permita saber cómo son los valores de voltaje en todas estas componentes que están acá. Si yo considero a X de T como una entrada, o le puedo llamar BI de T para que todos sean B's, pero que el caso es lo mismo, entonces X de T, o el valor, hago una sumatoria de voltajes, o sea, una sumatoria en malla, y entonces yo digo que el voltaje X de T más el voltaje VR de T más el voltaje, o mejor le pongo así para hacer más fácil, el voltaje que está entrando debe ser igual a la suma de todos los voltajes que tengo ahí. Entonces X de T tiene que ser igual a el voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor que estoy colocando acá, de manera rápida y fácil, ¿no? Este voltaje tiene que ser igual a todos estos que están ubicados acá.
Entonces necesito saber cómo es justamente, cómo necesito generar una ecuación que relacione el valor del voltaje de entrada con el valor de la salida. Y aquí conviene ver un poco en términos de sistemas cómo estoy interpretando a este sistema eléctrico. Este sistema eléctrico tiene una entrada que es X de T, y lo que estoy tratando de observar ahorita, o lo que voy a observar, es este valor de voltaje, o cómo se modifica el valor de voltaje en el capacitor en función de la entrada. Entonces, lo que tengo acá va a ser dCdt. Entonces, defino a dCdt como la salida de mi sistema, que sería mi y de t, que he estado poniendo en todos los videos, y la entrada sería x de t, que está definida. Entonces, en esta ecuación debo lograr justamente eso, hacer que todos los términos que están involucrados acá estén en función del voltaje del capacitor, o bien de sus derivadas o integrales del voltaje del capacitor. Tomando esta definición que tengo acá, justamente esta, puedo saber que el voltaje en la resistencia, que es la definida por esta, es igual al valor de la resistencia por la corriente que circula por el circuito eléctrico que está definido acá. Y yo tengo una definición de la corriente que involucra a un término del voltaje en el capacitor, que es esta que está acá. Entonces, yo puedo reescribir la ecuación tomando esta ecuación que está acá y tomando esta definición que está también acá, como el voltaje X de T es igual a el voltaje en la resistencia, que lo sustituyo como el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia por el valor de la derivada del voltaje respecto al tiempo del capacitor, más el voltaje propiamente del capacitor que tengo acá. Y entonces tengo un sistema como lo que habíamos visto hasta ahorita, de primer orden, que está involucrando al voltaje, una de sus derivadas y la propia entrada que está acá. Entonces, reescribiendo esta ecuación o reordenándola, la puedo poner de esta forma. El valor del voltaje en el capacitor, o la derivada del voltaje en el capacitor, más voy a dividir todo entre RC para dejar aislado este término, va a ser 1 sobre RC por el valor del voltaje en el capacitor, es igual a 1 sobre RC por el valor del voltaje de entrada que tengo. Entonces, con esto construyo mi ecuación de primer orden para saber cómo va a transformarse o cómo va a comportarse el voltaje en el capacitor en términos del voltaje de entrada que estoy colocando aquí. Voy a borrar esta parte porque ya no necesitamos ahorita estas ecuaciones, que son las ecuaciones de voltaje y corriente, y necesito saber cómo se va a transformar eso y qué implica acá. Esta ecuación, justo como la habíamos visto, es una ecuación por el capacitor, es una ecuación que involucra el almacenamiento de energía y una retroalimentación del propio sistema, cosa que no se observa de manera inmediata en este diagrama, porque da la idea, o tenemos la idea, de que si hay una retroalimentación debería haber un cable que reconecta con algún sistema por acá, y es algo que no se ve. Entonces, en el bosquejo de cómo se ve en bloques esa ecuación que está ahí, se puede observar la retroalimentación de la que estamos hablando. Déjenme, voy a dibujar a bloques esta ecuación, que es justo como lo que habíamos visto en videos anteriores, donde tengo el valor de la entrada. Déjenme pasar este término para acá, para ver qué es lo que sucede, y voy a conectar acá. Voy a hacer un reordenamiento de la ecuación para saber qué es lo que está pasando en este sistema. Entonces, déjenme ponerlo, que será más fácil. Creo que es más fácil pasar este término, dejar este término aislado. Entonces, dCdt va a ser igual a, voy a aislarlo un poquito, es igual a el valor de la entrada, x de t, que es este, menos, llevo desde acá, menos el valor de RC por el valor de la derivada del voltaje que está ubicado ahí. Entonces, si tengo esta definición, tengo ahora mi señal, que es x de t, está aquí entra en un bloque donde estoy sumando, que es este concepto que está acá, y la señal, que es esta, dc de t, la puedo poner así, como una derivada respecto al tiempo. Entonces, en este punto ya tengo el voltaje derivada del dc, y esta va a multiplicar
al valor menos RC que está aquí y va a ingresar por esta parte. Entonces, esta sería una forma de reescribir ese sistema en una forma de diagrama conceptual donde me permite ver de manera clara que existe un término que está reingresando para generar una retroalimentación del sistema y por ello voy a tener una respuesta un poco distinta cambiando la forma de la entrada a la salida, o mejor dicho, que la salida no tenga completamente la forma de la entrada, sino se ve afectada por esta retroalimentación que está acá. Otra forma de, otro esquema paralelo de este propio sistema sería despejando directamente de acá el término BC'. Entonces puedo poner BC' de T es igual a, lo paso del otro lado, todo estamos dividiendo a 1 sobre RC, entonces 1 sobre RC que multiplica a X de T menos el valor del voltaje en el capacitor, BC de T. Entonces tengo también este término, ¿no? Que es este componente que está acá. Ahora puedo entonces también escribir este componente que estoy colocando acá. Entonces tengo dos esquemas, donde tengo aquí un X de T que está ubicado acá, tengo aquí un nodo, voy a poner que es un nodo suma, por acá voy a ingresar a el valor de BC de T, es este valor que está acá, esto es BC de T, que está definido acá, y el resultado, voy a multiplicar por menos 1, ponerlo un poco más grande, voy a ponerlo así, entonces X de T, voy a entrar por acá, va a sumar, por aquí voy a poner ahorita, este punto corresponde a BC de T, que está ubicado acá, va a multiplicarse por menos 1, va a sumar con esto, y el resultado, que es lo que dice justamente que haga acá, si lo multiplico por 1 sobre RC, tendría como resultado el valor de BC' de T. Y ahora me falta cómo generar esa retroalimentación que estoy colocando acá. Entonces, para generar la retroalimentación debo tomar en cuenta qué son los puntos que tengo acá. Aquí tengo el valor del voltaje en el capacitor, aquí tengo el valor del voltaje de la derivada, o la derivada del voltaje, y entonces este punto y este punto deben estar interconectados con algún elemento que me permita hacer la retroalimentación. ¿Cómo obtengo el voltaje del capacitor? A partir del valor de la derivada, pues tomando un bloque que sea un bloque que integre justamente el valor que está acá y lo conecto con esta parte que tengo acá. Entonces, en este esquema tengo también una forma de cómo está retroalimentándose este bloque, donde el capacitor justamente lo que hace es ir almacenando el valor de corriente que está circulando por el circuito, que es esto, y convirtiéndolo en un valor de voltaje que va a quedar almacenado en esta posición que está acá y se suma con el valor del voltaje de la entrada, que es este término que está acá. Entonces, tanto este esquema como este esquema son esquemas similares que me permiten analizar cómo está comportándose el sistema en su conjunto. Entonces, déjenme borrar esta parte. Bueno, antes de borrar cualquier parte, necesito analizar qué es lo que le pasa a este sistema o qué es lo que le pasaría a este sistema en función del tiempo. La ecuación que necesito es la última, que está definida hasta allá abajo. Esta las puedo borrar. Entonces, suponiendo, y como lo que hemos calculado es la respuesta a escalón, vamos a ver qué es lo que pasa justo con el sistema escalón y cómo se vería el sistema o el escalón unitario en un sistema eléctrico como este. Entonces, para generar un pulso escalón, voy a suponer que yo tengo aquí una pila, o que esa X de T, acá, ¿sí? Tengo una batería, aquí, generación de batería, estos puntos como son tierra, los dos, entonces existe un cable que conecta estos dos para poder cerrar el circuito, y este punto que está acá, pongo acá ahora un switch, donde este switch lo cierro en el tiempo t igual a 0, o es más, cuando cierro el switch, entonces al cerrar el switch, yo digo que en ese momento empieza a correr el tiempo para el análisis de mi sistema que estoy haciendo.
Suponiendo que en el valor de t igual a 0, este tiempo igual a 0, esto sería igual a 0, es decir, el capacitor no tiene carga, está completamente descargado. Si no hay voltaje, pues entonces la resistencia tampoco tiene valor de voltaje. Y ahora quiero analizar qué es lo que le pasaría al valor del voltaje conforme va pasando el tiempo después de que yo cierro este valor del switch que está ubicado. Entonces dibujo una gráfica en el tiempo y primero trato de ver intuitivamente qué es lo que está pasando antes de pasar a las matemáticas que podrían ser tortuosas. Entonces, en el tiempo cero, el valor de voltaje, que este punto que está acá sería justamente el valor de x de t, el valor de x de t vale 0, y suponiendo que esta es una pila de 1 volt, para no complicarme, entonces en este punto lo que hago es, al momento de presionar el switch, poner la luz, lo que hago es que el valor de voltaje va a pasar de tener un nivel de 0, estoy hablando del voltaje, justo en la entrada x, va a pasar del nivel 0 a un nivel de 1 volt que está ubicado ahí, y como es un switch que no rebota, porque es un switch ideal, es un switch que coloco y queda conectado todo, entonces esto va a quedar así de manera constante. Entonces tengo x de t. Esta forma de gráfica que tengo acá es justamente la respuesta o la gráfica de la señal escalón que tengo definida o que he definido desde hace unos videos. Entonces, en esta, ahora lo que voy a analizar o lo que necesito colorear es cómo se comporta el valor de voltaje que tengo acá, que es el voltaje en el capacitor. Si inicialmente el valor de voltaje está completamente descargado, entonces empieza aquí, este punto, y como el voltaje es una función física continua, el voltaje no puede brincar como brincó o como es que brincó en este punto que está ubicado acá, sino que el voltaje o lo que está sucediendo con el capacitor es que al momento de yo hacer el cierre del switch, entonces voy a empezar a circular electrones por este lado, así que van a empezar a cargar al capacitor y con eso va a ir incrementando lentamente el valor de voltaje en el capacitor conforme pasa el tiempo. Entonces el valor del voltaje en el capacitor va a empezar en un punto 0 por la izquierda, va a ser lo mismo el 0 por la derecha, y entonces el voltaje va a tender a subir hasta llegar al mismo valor de voltaje que tengo a la entrada. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo tengo un sistema eléctrico que está completamente cargado, perdón, un capacitor completamente cargado, lo puedo reemplazar por un sistema que está abierto. Es decir, el circuito, cuando está completamente cargado, lo reemplazo por una pila, voy a ponerlo acá, una pila, perdón por lo sucio del pizarrón, una pila, donde tengo aquí una resistencia y este punto estaría al aire. Entonces, el valor que tengo de este punto a este punto va a ser justamente el valor de la pila, y por eso puedo suponer que en función del tiempo esto va a quedarse así, como está sucediendo ahí. ¿Qué va a pasar cuando yo quite la energía? Bueno, eso es lo que tengo que demostrar ahorita, ¿no? Entonces, el valor del capacitor o el voltaje en el capacitor va a tender a ser el mismo que tiene el valor de la pila que estoy colocando acá, que en este caso va a ser de 1 volt. Entonces necesito resolver esa ecuación y la resuelvo a través de esta forma que está definida acá. Entonces voy a borrar esta parte. Los valores de la resistencia y la capacitancia afectan a cómo es esta curva que está ubicándose acá, haciendo que esa curva pueda ser muy rápida, o sea, que cambie de 0 a 1 de manera rápida, o que cambie muy lento. Si el valor de la capacitancia es muy grande, o sea, tengo un capacitor muy grande, o un condensador, como le dicen algunos, muy grande, entonces voy a tardar mucho en cargar el capacitor y por lo tanto la pendiente va a ser muy lenta y va a tardar mucho en llegar. Si el valor de la resistencia también es grande, entonces esta resistencia lo que va a hacer es impedir el paso de electrones y por lo tanto también va a tardar mucho en cargarse. Si pasa lo contrario, es decir, si el valor de la capacitancia es pequeño y el valor de la resistencia es pequeño, entonces tardará muy poco tiempo en cargarse el capacitor que tengo ahí. Déjenme entonces otra vez poner cuál es mi ecuación. Bueno, esta es mi ecuación es esta, está definida acá, y la puedo reescribir como lo he reescrito o como las he escrito las ecuaciones diferenciales de primer orden hasta aquí. Entonces,
Supongo yo que BC de t es en realidad algo a lo que yo siempre le he llamado y de t, y' de t, y esto es y de t que está acá, y esto es x de t. Entonces, y' de t más 1 sobre rc y de t tiene que ser igual a 1 sobre rc por x de t. Y hago lo que había explicado ya anteriormente, donde 1 construyo la solución homogénea que consiste en hacer que x de t sea igual a 0, y entonces la ecuación que tengo que resolver es esta, y' de t más 1 sobre rc y de t es igual a 0. Y proponer cuál sería la ecuación o qué forma debe tener y de t que me permita construir esta ecuación y ser igual a 0 para todo el tiempo que transcurre. Entonces, la solución homogénea h de t, la forma de la solución homogénea o la única ecuación o la única forma de ecuación matemática que podría ser esto, que la derivada más la propia función sea igual a 0 todo el tiempo, sería la función exponencial. Entonces construyo una función exponencial prototipo que sería una función que tiene un valor de a por e a la st, y esto lo voy a reemplazar en los términos que están acá, dando como resultado, bueno, voy a poner y' de t es igual a por s por e a la st, para hacer toda la definición, y entonces ahora reemplazo en la ecuación que está aquí arriba, en estos dos términos, y entonces tengo que a por s por e a la st más 1 sobre rc, que corresponde a la ecuación, por a por e a la st tiene que ser igual a 0 todo el tiempo. Con esto puedo entonces construir lo que se conoce como el polinomio característico de la ecuación, donde los términos a, colorearlos de otro color, los términos a est, a st están en los dos términos de la sumatoria, y entonces puedo sacarlos, factorizarlos y ponerlos acá, a por e a la st, que multiplica a s más 1 sobre rc es igual a 0. Y entonces ya puedo saber que justamente este valor o esta función que está acá, que es una función exponencial, no puede ser 0 todo el tiempo, porque esto debe cumplirse para todo el tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo justamente esta ecuación? Que todo el tiempo debe sumar 0 la sumatoria de la función multiplicada por 1 sobre rc por la derivada de la propia función. Entonces, si esta, la única forma en la cual eso pasa para esta parte es que a sea igual a 0, y entonces eso es una obviedad, no tiene sentido. La otra forma es que este término que está acá sea igual a 0. Entonces, s más 1 sobre rc es igual a 0, y por lo tanto existe un valor de función que es justamente aquel en el cual, si yo sustituyo a este término s por menos 1 sobre rc, va a hacer que la función pase lo que pase, sea 0 todo el tiempo. Entonces ya tengo la solución homogénea, que consiste en tomar esta ecuación con ese término 1 sobre rc que está definido. Entonces déjenme borrar aquí el dibujito este, más espacio, ir juntando cosas. Entonces, mi paso 1, ya definí. El paso 1, que es la solución homogénea en el tiempo, ya la conozco. Y es, para este caso, a por e a la menos el tiempo sobre rc, porque es lo que estoy colocando acá. Definido. Perfecto. Entonces ahora tengo que hacer el segundo paso. El segundo paso es construir ahora la solución particular de mi sistema. Un poco de limpiador. No quiero borrar esa ecuación, que esa es la ecuación original de todo. Bueno, ya la puedo borrar, ya la tengo aquí arriba. El paso 2, que es el que voy a colocar ahorita, el paso 2, consiste en encontrar la solución particular de mi sistema. Entonces,
Ahora voy a conectar justamente la entrada que estoy poniendo en el sistema y voy a construir, voy a suponer, como lo que estaba dibujando hace rato, donde tengo aquí la entrada para el valor del tiempo, tengo la entrada que es una forma de un escalón y la salida estoy suponiendo que va a ser algo que se parece a esta parte o a esta curva que está acá. En los tiempos muy largos, o en los tiempos donde el valor de esta curva ya dejó, el valor de la salida va a tender a tomar la forma de la propia entrada que estoy colocando. Es decir, si yo nada más viera de este punto en adelante, yo diría que esto es una función de escalón. Y es justamente lo que hago, o lo que tomo como suposición, para ver si eso justamente pasa con mi sistema. Entonces, yo digo que la solución particular en el tiempo para este sistema tiene que ser de la forma K por la propia función canónica que estoy colocando en mi sistema. Canónico me refiero a si este es una constante U de t, pues una constante cualquiera sería K por U de t que está definiendo allá. Necesito, al igual que el otro, como es el valor de la derivada en función del tiempo, y esto se convertiría en K delta de t. Y ahora, lo mismo que hice en el anterior, conecto todas las definiciones. Además, yo también sé, para este caso de la solución particular, que x de t es igual a u de t por definición de lo que estoy haciendo. Justamente estoy metiendo un escalón al sistema. Entonces, al reemplazar en esta ecuación cada uno de estos componentes, puedo encontrar cuáles son los términos que me hace falta, que es este valor de k que tengo acá. Entonces, déjenme escribir la ecuación. Entonces, la solución particular, la derivada de la solución particular sería k por delta de t más 1 sobre rc por k u de t es igual a 1 sobre rc por u de t. Entonces evalúo en los valores de tiempo. Entonces, evaluando esta ecuación en un t mayor que 0 para evitar justamente esta indeterminación o este punto de quiebre, y lo evalúo para cualquier otro valor donde ya ha pasado, o estos valores los que quiero decir, donde ya ha pasado esta curva que está generándose acá y ya las dos formas son muy parecidas. Entonces, en ese momento este término se convierte en 0 porque el valor de la delta solo es válido para t igual a 0, y en los valores de u de t para todos los tiempos que sean mayores a 0 van a ser simplemente 1. Por lo tanto, tengo 1 sobre rc por k tiene que ser igual a 1 sobre rc, y por lo tanto el valor de k es igual a 1. Entonces, ya tengo la forma de la solución particular, que es esta, ya es forma 2, solución particular del tiempo es igual a u de t, que dice ahí, y la parte 3, que sería la sumatoria de las dos, y t de t es igual a la particular, voy a ponerla acá, la particular más la homogénea, y lo que me hace falta es encontrar este término a que está aquí, que se deriva de las condiciones iniciales del sistema que estoy evaluando. Entonces, déjenme borrar esta parte que está acá. La solución total, la solución total entonces es a por e a la menos t sobre rc más u de t, que es lo que estoy colocando acá, u de t. La solución homogénea, como ya lo he dicho anteriormente, si tengo este sistema que está así, donde tengo esta parte, por acá pasa por la parte derivada que está acá, por acá llega a esta posición, y esto es y de t, me falta un escalar y de t, de acá. Esta solución homogénea existe solo si esta cambia en función de tiempo. Si esta no cambia, entonces la solución homogénea es 0. Entonces, la solución homogénea tiene una relación de causalidad con la existencia o no de esta señal u de t. Es decir, si la señal x de t, perdón, x de t, si la señal x de t es 0 todo el tiempo, la solución homogénea se vuelve 0. Entonces, para hacer que la señal esta, que la forma de la solución homogénea tenga una duración o un inicio cuando inicia la señal x de t, es que le coloco acá un valor de u de t que va a multiplicar a esta forma, y ahora puedo entonces simplemente factorizar estos dos términos que están acá y hacer más breve a mi ecuación que tengo.
Esta parte que está acá. Entonces digo que esto es A por E a la menos T sobre RC más 1 que multiplica a U de T. Y ahora me falta encontrar justamente el valor de A. Entonces, de la gráfica que tenía hace rato, tengo aquí el valor del tiempo, la entrada, que es esta función que sube en el tiempo t igual a 0, t igual a 0, y lo que habíamos dicho que va a pasar justamente con la respuesta a escalón es que tengo este término que va aquí y de repente va a subir. Entonces tomo este punto que está acá, o podría tomar cualquier punto de esta gráfica, es decir, realizo el experimento de manera física y calculo cuánto vale, o mejor ni calculo, mido cuánto vale la función en el tiempo específico t de i para saber qué es lo que va a pasar. No necesito hacer el experimento, pues basta con que haga el experimento de manera mental, que es justamente lo que estoy haciendo en este punto. Yo sé que el valor del voltaje en el capacitor no puede cambiar de manera abrupta y por lo tanto el valor del voltaje en la posición 0 por la izquierda tiene que ser el mismo que el valor de voltaje 0 por la derecha. Entonces Y o S de T en 0 por la izquierda es igual al valor de Y en 0 por la derecha, pero como este no lo conozco porque es lo que está de este lado, sí conozco al otro lado, que es 0 dado por las condiciones iniciales de mi sistema. Si mi voltaje del capacitor, o si el capacitor tenía otro voltaje al inicio, pues entonces ese valor es reemplazado por este punto que está acá. ¿Por qué es importante estas dos posiciones? Porque si yo evalúo, o si yo sustituyo esta Y de T en 0 por la izquierda, este término que está acá va a ser, este va a ser 1, este va a ser 0. Entonces, en 0 por la izquierda vale 0 toda la función porque la función de escalón vale 0 en el valor del 0 por la derecha. Entonces llegó una, bueno, no me parece, me llegó a una obviedad. 0 es igual a 0, claro, no hay ningún problema por ahí. Pero en 0 por la derecha, que es el punto que estoy evaluando acá, este término yo sé que la salida del sistema es igual a 0, pero cuando evalúo en el 0 por la derecha, este término sería A por E a la 0, que sería simplemente 1. Entonces, esto es 1 más 1, que multiplica al valor de 1, porque U de T en 0 por la derecha vale 1. Entonces, ahora ya puedo despejar el valor de A, y A es simplemente menos 1. Con eso concluyo de la identificación de todos los valores de la ecuación que están definidos acá, que son estos, y puedo entonces escribir la ecuación total. YT de T va a ser igual a, reordenando un poco, este va a ser menos 1, entonces voy a tomar 1 menos E a la menos T sobre RC, que multiplica al valor de U de T que tengo acá. Y entonces, recordando qué es lo que estaba haciendo, pues digo que este Y de T total en realidad es el valor del voltaje en el capacitor que estoy definiendo acá. El voltaje en el capacitor es esto, y con eso puedo saber o graficar cómo se ve ese voltaje en el capacitor que tengo ahí, que es justamente la gráfica que tengo acá. El valor del tiempo, o este término, conforme va pasando el tiempo, va a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Voy a ponerlo acá, en esta gráfica. Entonces, este término que está acá, al dibujarlo, se vería algo así. Empieza en 1, que es este término, en el valor t igual a 0, que resta con el 1 de U de T, y entonces, este 1 que está acá, y entonces vale 0 la función. Este va decayendo en función del tiempo, y como voy restándole a esta curva el valor de 1 constante, es que se genera esta forma que va subiendo y me va dando la gráfica de Y de T conforme pasa el tiempo. Y tiene sentido y tiene lógica con lo que había visto físicamente, ¿no? El valor del voltaje va a ir cambiando en función del tiempo, o conforme va transcurriendo el tiempo de que conecto el valor de la pilita que estaba colocando ahí. Y aprovechando que tengo ya el valor del voltaje en el capacitor, ahora también puedo saber cómo es el voltaje en la resistencia. Entonces, voy a borrar esta parte de acá y redibujar mi circuito eléctrico que tenía ahí. Entonces, el circuito eléctrico era una resistencia que está acá y un capacitor que está acá. Y aquí tengo X de T. A este punto lo estoy definiendo como
BC de t, que en el caso de nosotros era y de t, o sea, función total, y esta es BR de t. Recordando quién es BR de t, BR de t es igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo, y la corriente en función del tiempo es la derivada de esta forma. ¿Por qué? Pues porque sería R por la corriente en este circuito, la corriente que circula por este capacitor es la misma corriente que circula por esta resistencia, por lo tanto esta sería por la derivada de BC de t en función del tiempo. Entonces, con esta ecuación ya podría también construir o saber cómo es el valor del voltaje en la resistencia que tengo acá. Y vamos, antes de hacerlo, vamos a verlo de manera práctica. Entonces, si lo que está pasando es que al final este valor de voltaje es el mismo que el valor de la entrada, entonces el valor de voltaje de la resistencia en función del tiempo va a ser al inicio cuando conecto el circuito, es decir, aquí tengo mi UDT, va a ser muy grande. ¿Por qué? Pues porque el valor de voltaje aquí es 1 y el valor de voltaje aquí es 0, dadas las condiciones iniciales de mi sistema. De hecho, el valor de la resistencia lo puedo ver como otra forma. Es el valor de la entrada X de t menos el valor del voltaje en el capacitor que está ahí. Y yo ya sé que el valor del voltaje del capacitor es esto que está definido acá. Por lo tanto, puedo saber que si esta es la función, puedo simplemente restar estas dos y la forma del voltaje en el capacitor va a ser entonces así. Tengo un punto, sube y va cayendo en función del tiempo, y a lo largo del tiempo el valor del voltaje en la resistencia va a terminar siendo 0, que es lo que está definiéndose allá. Entonces, tomando esta definición, para hacerlo más fácil y no alargar mucho la clase, está ahí, puedo entonces a esta ecuación que está acá restarle justamente el valor de la entrada. Entonces, el valor de la resistencia en función del tiempo, aquí está un typo, ¿no? Aquí fueron dos test, BC de t, BC de t. El valor del voltaje en la resistencia en función del tiempo sería simplemente el valor de, esto es UDT, menos UDT, que perdón, es UDT, perdón, UDT menos este término que está acá. Entonces, menos por menos, se cancelan las UDTs, menos por menos da más, y entonces esto simplemente sería E por T sobre RC por UDT, que sería la forma que estaba buscando que sucede justamente acá. Y tiene sentido porque este punto va a llegar acá y va a empezar a caer en función del tiempo, dejando un valor de voltaje en la resistencia de ese estilo. Para ver si es correcto lo que estoy diciendo, aquí me falta, ¿no? Está, sí, está bien. Entonces, para saber si eso se cumple en todos los términos, me faltaría derivar esta función en función del tiempo y multiplicarla por el valor de la resistencia. Entonces, puedo ponerla simplemente acá. Entonces, esta, la derivada de C' de t, de toda esta función que es u de t, déjenme escribirla otra vez, esta sería u de t, entonces su derivada es delta de t, derivada del escalón, menos, ahora es el valor de este por la derivada de este, que sería e a la menos t sobre rc por delta t, más este por la derivada de este, que sería entonces el valor de aquí me hace falta un término, no me hace falta nada, voy a ponerlo claramente, o lo escribo como debe ser, para no tener errores. Entonces BC de t va a ser igual a u de t menos e a la menos t sobre rc por u de t. Y ahora sí, entonces derivada de este componente sería delta de t menos la derivada de todo esto va a ser constituido por dos partes, este por la derivada de este, e a la menos t sobre rc por delta de t, más este, y esto me falta multiplicarlo por r, multiplico por r, más este, también falta un término de corriente acá, más este que está acá, sería este por la derivada de este, más este u de t,
por la derivada de este, que es 1 sobre más 1 sobre RC menos por E a la menos T sobre RC. Ahí está, término completo. Entonces, esta sería toda la derivada de la función. Una propiedad de la función delta es que si yo tengo una función delta multiplicada por otra función, es simplemente esta función evaluada en el valor del t que está ubicado acá. Esto es simplemente 1 y entonces delta con delta se va. Ahora, aquí me hace falta, esta es la derivada del voltaje que tengo acá, pero la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada de la corriente, de la derivada del voltaje, que es lo que necesito para calcular esto. Entonces, me falta aquí un término RC, que este término RC con este término RC se cancela, y entonces ahora sí digo que el voltaje en la resistencia, en función del tiempo, es simplemente E a la menos T sobre RC por U de T, que es lo que me hacía falta definir acá. Tanto este término como este término son exactamente los mismos, y queda comprobado que todo es consistente con este sistema, con este circuito y con todos los términos de derivadas que estoy involucrando en este término. Para un sistema de primer orden siempre voy a tener estas dos respuestas. En un componente va a ser la respuesta de este estilo, donde se va juntando la energía, y en el otro va a ser una función de escalón que tienen exactamente los mismos valores de exponente que tenemos acá.